Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy venimos cargadísimos de noticias y sobre todo, de una revelación que va a dar muchísimo de qué hablar. Si eres fan de las series turcas del romance en pantalla, y por supuesto, si admiras a la talentosa Hande Erçel, este vídeo es para ti. Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de su icónica relación en la serie, Serkan y Eda, amor o realidad, y, más importante aún, vamos a escuchar de su propia voz lo que ella opina al respecto. ¿Fue realmente amor lo que vimos en pantalla o era solo una actuación magistral? Quédate conmigo porque vamos a descubrirlo juntos. Y antes de sumergirnos en esta fascinante historia, te invito a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Solo tienes que hacer clic en el botón rojo de abajo y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos ayudaría muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido. Y ahora sí, vamos al meollo del asunto. La serie Serkan y Eda, amor o realidad, conocida en su idioma original como Senkalkam, se convirtió en un fenómeno mundial. La química entre Hande Erçel, quien interpreta a Eda Yildiz, y Kerem Bürsin, quien da vida a Serkan Bolat, traspasó la pantalla y conquistó los corazones de millones. Sus personajes, a pesar de sus diferencias iniciales y las complicaciones que enfrentaron, vivieron una historia de amor que muchos desearían tener. Pero aquí viene la pregunta del millón: ¿esa chispa, esa conexión tan palpable, se quedó solo en la ficción o influyó de alguna manera en la vida real de Hande? El título de hoy, Hande Erçel revela mi verdad sobre Serkan amor o realidad, sugiere que vamos a obtener una perspectiva directa, o al menos interpretada, de la propia actriz sobre esta dicotomía. Es natural que cuando dos actores comparten tantas escenas íntimas, tantas miradas cómplices y diálogos cargados de emoción, los espectadores empiecen a fantasear con la posibilidad de que esa relación trascienda el set de filmación. Y en el caso de Hande y Kerem, esto fue especialmente intenso. Las redes sociales se llenaron de teorías, de análisis de gestos, de cada interacción pública entre ellos. Los fans querían creer que el amor que veían en pantalla era real. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar ese deseo? Las historias de amor que nos cautivan en la ficción a menudo nos inspiran a buscar algo similar en nuestras propias vidas. La serie nos presentó a Eda, una joven soñadora y apasionada, que tras una serie de eventos desafortunados, se ve envuelta en un peculiar acuerdo con el exitoso y frío arquitecto Serkan Bolat. Él, un hombre que parece haber cerrado su corazón al amor, acepta ayudarla a costear sus estudios de arquitectura a cambio de que ella finja ser su prometida. Lo que comienza como un plan calculado y sin sentimientos, poco a poco se va transformando en algo mucho más profundo. La resistencia inicial de ambos se derrite ante la cercanía, las risas compartidas, los momentos de vulnerabilidad y, por supuesto, las inevitables situaciones que ponen a prueba su supuesta farsa. Recordemos algunos de esos momentos clave. ¿Se acuerdan de cuando Eda, con su ingenio y su carácter indomable, lograba hacer sonreír a un Serkan generalmente estoico? ¿O cuando Serkan, a pesar de su fachada de hombre de hielo, demostraba gestos de protección y cuidado hacia Eda que delataban sus verdaderos sentimientos? La evolución de su relación fue gradual pero poderosa. Pasaron de la antipatía a la amistad, de la amistad a una atracción innegable, y finalmente al amor puro y sincero. Cada beso, cada abrazo, cada mirada, alimentaba la esperanza de los fans de que esto no era solo actuación. Pero la vida real, como sabemos, tiene sus propias tramas y giros. Hande Erçel y Kerem Bürsin mantuvieron una relación sentimental durante un tiempo después del fin de la serie, lo que para muchos confirmó todas sus sospechas. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser complejas y, lamentablemente, a veces terminan. La noticia de su separación también causó revuelo, y es probable que a partir de ahí, la duda sobre qué fue realmente amor o realidad se haya intensificado. Entonces, ¿qué nos dice Hande Erçel? ¿Qué podemos inferir de sus declaraciones y su actitud sobre este tema? Si bien es cierto que no siempre tenemos acceso a declaraciones directas y explícitas sobre cada detalle de su vida privada, el análisis de entrevistas, de sus apariciones públicas y de su propia comunicación en redes sociales nos puede dar pistas valiosas. Lo que sí podemos decir con certeza es que Hande es una profesional consumada. Su capacidad para meterse en la piel de Eda y transmitir emociones tan genuinas es algo que admira profundamente. Es probable que Hande, al referirse a mi verdad, hable de su experiencia personal y su percepción de esa conexión en el set.
Quizás para ella, el amor que sentía por ser Cambolat en la ficción era la encarnación de un personaje que se volvió muy real para ella. La actuación es un arte que requiere una profunda empatía y la capacidad de conectar con las emociones del personaje. Ande sin duda ha demostrado tener esa habilidad en abundancia. El amor que interpretó fue tan convincente que logró que millones de personas lo sintieran como propio. Podríamos interpretar su verdad como la comprensión de que si bien la relación en pantalla fue profundamente significativa para su carrera y para su conexión con el público, el amor que surge de una actuación, por muy real que se sienta para el actor en el momento, opera en un plano diferente al del amor en la vida cotidiana. Es un amor construido, un amor compartido con millones de espectadores a través de una historia cuidadosamente escrita y escenificada. Además, Ande ha sido siempre muy reservada con su vida privada, y eso es algo que debemos respetar. Cuando habla de sus proyectos se enfoca en el arduo trabajo, en la dedicación y en el agradecimiento a su equipo y a sus fans. Y cuando se trata de su vida personal, tiende a ser más discreta. Por lo tanto, es posible que su verdad no sea una confesión pública de un romance secreto o de un amor prohibido, sino más bien una reflexión sobre la naturaleza de la actuación y la conexión que se puede crear con un personaje y con un compañero de escena. También es importante recordar que la industria del entretenimiento a menudo difumina las líneas entre la realidad y la ficción. La presión de los fans, la necesidad de mantener el interés del público, todo ello puede crear un ambiente donde las interpretaciones se vuelven más intensas y las emociones parecen más palpables. Ande, como figura pública, ha navegado por este torbellino y con seguridad ha aprendido a gestionar estas expectativas y a distinguir entre lo que es parte de su personaje y lo que pertenece a su vida privada. Por otro lado, podemos ignorar que la relación de Ande y Kerem en la vida real existió. Y esa existencia sin duda alimentó aún más la percepción de que la química en pantalla era algo más que actuación. Quizás para Ande esa experiencia real validó de alguna manera la profundidad de la conexión que tuvieron en la serie. Tal vez su verdad incluye reconocer que esa fuerte conexión en la ficción se tradujo en sentimientos genuinos en la vida real, aunque las cosas hayan cambiado. En resumen, cuando Ande Erçel revela su verdad sobre Serkan, amor o realidad, probablemente está apuntando a una comprensión matizada. Es la verdad de una actriz que entregó su alma a un personaje y a una historia de amor que conmovió al mundo. Es la verdad de alguien que vivió una relación real con su CEO protagonista, lo que sin duda añadió una capa extra de autenticidad a su interpretación. Y es, al mismo tiempo, la verdad de una persona que sabe distinguir entre la magia de la ficción y las complejidades de la vida. Lo que sí podemos afirmar es que la pasión y la entrega de Ande Erçel en Serkan y Eda, amor o realidad, fueron innegables. Nos hizo creer en ese amor, nos hizo suspirar, nos hizo soñar. Y esa es la magia de una gran actriz. Su verdad, sea cual sea su formulación exacta, seguramente reside en la profunda conexión que logró establecer con su personaje, con su compañero de reparto y sobre todo con nosotros, el público que se enamoró de su historia. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por este fascinante tema. Hemos intentado desglosar lo que podría significar la verdad de Ande Erçel sobre esta icónica relación. Al final del día, lo que importa es el impacto que tuvo la serie y la actuación de Ande en nuestras vidas, ¿no creen? Para recapitular brevemente, hemos hablado de la inmensa popularidad de Serkan y Eda, amor o realidad, la increíble química entre Ande Erçel y Kerem Bürsin, y la eterna pregunta sobre si su relación en pantalla fue realmente amor o solo una actuación magistral. Hemos explorado las interpretaciones de lo que podría ser la verdad de Ande considerando su profesionalismo, su reserva natural y la realidad de su relación pasada con Kerem. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo al hacerlo. Me encantaría saber sus opiniones y pensamientos sobre todo lo que hemos comentado. ¿Qué creen ustedes que fue el amor en la serie de Ande y Kerem? ¿Fue amor verdadero, una gran actuación, o una mezcla de ambos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este contenido, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Ande Erçel y de las series turcas, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal para más vídeos como este. No se queden afuera de nuestras futuras revelaciones y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.